porque se graba en su Ah, momento. Bien, ya son las 8. Les damos la bienvenida a todos a nuestra plática de todos los jueves. Estamos muy agradecidos por su presencia y por su futura participación el día de hoy. Trabajamos con ustedes para traerles estas pláticas junto con la comunidad de Encuentro Ciudadano, con el apoyo de la Universidad Vasco de Quiroga del Campus Estado de México y el Centro Cultural de los Cruzados de Cristo Rey. También les recordamos que todas estas prácticas se transmiten en las páginas de Facebook de las organizaciones que mencionamos antes y también en la página de YouTube de Encuentro Ciudadano. Ahora le cedo la palabra al maestro Jorge Lara para que nos haga la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias. Hola, buenas noches, Estíbaliz. ¿Qué tal? Buenas noches a nuestro auditorio que nos acompaña aquí en la sala de Zoom y también a las personas que nos ven en las redes sociales. Pues hoy contamos con la presencia de Luis Eugenio Sánchez. Él estudió ingeniería, es ingeniero eléctrico de la UTEP, que UTEP quiere decir Universidad de Texas en El Paso. También tiene una maestría, un máster en Business Administration en la misma UTEP. También es maestrante, digamos, de la maestría en doctrina cristiana de la UBAC. Está en trámite, nada más ya terminó y salió con un promedio de excelencia académica. Ha sido scout por 25 años, nos lo pone aquí en el currículum. Es jugador de básquetbol profesional, es el preseleccionado nacional. Si no lo notan, pues tiene la estatura prácticamente de Michael Jordan, ¿no? Así es, le faltan 2 centímetros. Tiene 26 años de casado, 3 hijos y también es miembro de la USEM, que la USEM es Unión Social de Empresarios de México, pues es empresario. Y hoy nos va a platicar acerca de los valores y principios de la doctrina social. Luis Eugenio, muchas gracias por estar con nosotros, hasta aceptar la invitación y pues es tuyo el micrófono. gracias, Jorge. No, pues fui más bien jugador de básquetbol profesional, ya hace algunos ayeres. Este, pero no, pues mucho gusto de estar aquí con ustedes, con el auditorio que acompaña semanalmente estas transmisiones y pues me pidieron que les platicara un poco de evangelizar lo social. Cuando tomé la maestría de Doctrina Social de la Iglesia en la UBAC, la maestra Sara nos hacía mucho énfasis en que esto pues tenía que tener una aplicación en la vida real, ¿verdad? Porque si estamos estudiando algo, ¿para qué? ¿Verdad? Claro que saber mismo es un para qué, pero también hacer las cosas diferentes es otro para qué, ¿verdad? Entonces, cuando yo tomé la maestría, esto de evangelizar lo social era de mucho interés para mí, sobre todo en la empresa en la que yo soy gerente. Entonces, quisiera empezar esta charla, esta plática con algunas preguntas que nos hacemos normalmente, ¿verdad? En algún momento de nuestras vidas. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? Todas estas preguntas que tienen eh, alguna, alguna dimensión de nuestra existencia y de las cosas que nos pasan, ¿verdad? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el dolor? Si Dios es un Dios bueno. Sí, pues a veces nos hemos llegado a preguntar si Dios existe, ¿no? Por ahí en la Madre Teresa, en sus diarios, hacía esa pregunta, ¿verdad? Bueno, sí, sí existes, Dios, ¿verdad? Y, y son preguntas que nos llegan en un momento a otro y que son preguntas difíciles y que nos demandan alguna respuesta, ¿verdad?
Entonces, algo que no podemos dejar de hacer es ser filósofos. Todo el mundo tiene una filosofía. No creer es una filosofía, ¿verdad? Entonces, el mundo en la actualidad, pues nos ofrece una forma de ser, una forma de pensar, ¿no? Los medios sociales nos proponen los valores de los medios sociales, ¿verdad? Dicen que somos el promedio de las 5 personas con las que convivimos más. Entonces, mucha gente, muchas personas en nuestro mundo, con los que más conviven son con los YouTubers o son con los TikTokers, ¿no? O no sé cómo se les diga. Y entonces su filosofía es esa, ¿no? La filosofía de lo que proponen los medios. Entonces, o somos filósofos de esos, del mass media, ¿verdad? De los medios sociales, y esa es nuestra filosofía. O tenemos la opción de desarrollar una filosofía propia. Nos decía el maestro de filosofía que la filosofía se aprende haciendo filosofía, como a nadar se aprende en el agua, ¿verdad? Entonces, nosotros, por medio de las elecciones que hagamos en nuestra vida, vamos a desarrollar nuestra filosofía y vamos a desarrollar la respuesta a las preguntas que vimos en esta filmina. Pero de una manera o de la otra, pues tenemos que ser filósofos. Entonces, como les decía ahorita hace un momento, se trata esto de saber, ¿verdad? Pues la opción 3 ahí es nomás saber, o sea, saber sin más. ¿Por qué? Porque el saber enriquece nuestra vida, le da profundidad, le da sentido, nos da felicidad, nos da luz, nos da entendimiento, y eso por sí solo es suficiente, ¿verdad? El saber. Pero esto también nos lleva a saber comportarnos, ¿no? Si, por ejemplo, pensamos que somos hijos de Dios, pues entonces, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cuál va a ser nuestra manera de manejarnos en la sociedad? Entonces, el saber te lleva a saber comportarte también, con la dignidad que tienes, ¿verdad? Si eres cristiano, pues con la dignidad de ser hijo de Dios. Si eres ateo, pues con la filosofía que tú creas. Yo pienso que muchos ateos, si no es que la gran mayoría, son gente buena y bien intencionada, que quiere comportarse bien y éticamente y ser buenos, aunque para definir bueno, pues tienen que pedir prestado los valores cristianos, ¿verdad? Porque eh, no tienen en sí algo sólido eh, de dónde sacar las definiciones de bondad, según que no sea de los valores cristianos. Y luego también el saber hacer, ¿verdad? Entonces aquí es donde entra lo de la evangelización de lo social, en el saber hacer. Y pues entonces tenemos estas 3 características del saber: saber sin más, saber comportarnos y saber hacer. Bueno, después les quiero comentar que Aristóteles decía que el fin último del hombre es la felicidad, ¿verdad? Entonces, eh, ese saber y si sabemos y nos comportamos y hacemos y transformamos lo social de acuerdo a esa filosofía que yo me formé, ¿verdad? Y que es una filosofía que no construye la realidad, sino que la descubre el bien y descubre la verdad,
descubre lo bueno, descubre la belleza. Entonces ese descubrimiento y la conformancia de nuestro pensar y de nuestro actuar y de nuestro sentir hacia eso, entonces eso nos lleva a la felicidad. Y nos lleva todo esto a buscar más profundo, ¿verdad? Más de lo que está por encima en los medios sociales o en la televisión o en las películas, sino cavar más profundo, ¿no? Ahorita la capacidad de retención o de atención es muy corta, porque nuestra cultura está acostumbrada a videos de 7 segundos, ¿no? No sé, ya 1 minuto ya es un mundo para un video. Entonces, nuestra capacidad de retención a veces eso le pasa, ¿no? Que se va haciendo más chiquita, más chiquita, más chiquita y nos aburrimos rápido y queremos lo rápido, lo superficial, el chiste rápido, lo cómico rápido, la imagen rápida, ¿no? Pero no siempre la verdad está a flor de piel, a veces está más abajo, ¿verdad? Está más allá. Entonces, debemos de tener la capacidad de ir y buscar verdades difíciles, verdades más profundas, y que en un momento, pues, es hasta muy difícil, si no es que casi imposible descubrirlas, ¿no? Y habrá algunas que no vamos a descubrir en esta vida, pero sí nos podemos hacer aproximaciones muy buenas a lo que está bien, a la verdad, a la belleza. Entonces, pues es muy difícil. Bueno, de hecho, no vamos a llegar a la verdad plena, ¿no? Porque esa la vamos a ver ya cuando estemos allá en el cielo con Dios, ¿no? Porque pues son cosas, si Dios existe, es un creador bueno y omnipotente, omnisapiente, omnisciente. Entonces, nuestro cerebro y nuestra persona no lo es. Entonces, la verdad tiene que ser más grande que yo, ¿verdad? Entonces, si es más grande que yo, pues yo no la puedo comprender porque yo veo una parcialidad. Entonces, si nos limitamos a las cuestiones biológicas, físicas, psicológicas, inclusive a las científicas, pues nomás vamos a ver una parcialidad, vamos a ver algo parcial, una verdad parcial. Pero hay realidades espirituales, hay realidades de belleza, hay realidades filosóficas, que quedan fuera de la mera ciencia, que para poderse descubrir, pues necesitamos otras herramientas que no son las científicas o las metodológicas, sino son herramientas filosóficas que necesitamos utilizar. Entonces, nosotros cuando nos hacemos esta construcción de la realidad, cuando hacemos este descubrimiento de la verdad, tenemos que poner al hombre bajo la luz de todas estas diferentes realidades, no solamente de las realidades científicas, ¿verdad? Sino que de una manera integral, verlas en todos sus diferentes aspectos, aquí como dicen, el paso por la tierra, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y cuáles son los principios y los valores verdaderos, ¿verdad? Y es aquí donde entra la aportación de la Iglesia con la doctrina social, ¿verdad? Del lado del trabajo, del lado del gobierno, de la convivencia humana, de los derechos humanos. Y la Iglesia, utilizando su experiencia de milenios, nos propone
valores que son valores universales y que la iglesia los ha descubierto y que los sostiene como verdaderos, ¿verdad? Estos valores nos los propone para, con esos valores, transformar los valores, las realidades sociales, ir a transformar el mundo del trabajo, ir a transformar mi empresa, mi escuela, mi universidad, ¿verdad? Los medios donde yo trabajo, los partidos políticos, las sociedades de vecinos, las cosas del día a día, ¿verdad? Para eso es la doctrina social de la iglesia, para que utilizando esos valores que la iglesia ha aprendido por los siglos en los que ha estado en la tierra, que podamos nosotros, los laicos, pues utilizarlos para transformar esas realidades. Tenemos estos valores tienen tres características, tres orientaciones, y una es que son de validez permanente, ¿no? Hay algunos que son como las piedras grandes en los arroyos, que son unas piedras enormes, ¿no? Que esas no se mueven, esas ahí están, ¿verdad? Y esas son las cosas que van a estar ahí y que son de validez permanente, ¿verdad? Y pues la iglesia nos los propone porque están basados en la revelación y en la tradición de la iglesia, ¿verdad? Pero sin embargo hay otros que son contingentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues los detalles cambian, las circunstancias cambian, las personas, las culturas, los modos de pensar, de una manera en la que se pueden hacer ciertos ajustes en los diferentes países, sin dejar de que los principios sean válidos o que dejen de ser permanentes, sino que nomás haciendo pues una inculturización, ¿verdad? En las diferentes naciones en las que se pueden llevar a cabo. Y la otra orientación es que son orientación a la acción, ¿verdad? No a cristiano de closet, ¿no? No a cristiano que no proclama a Cristo en la calle o en las periferias, como nos dice el Papa Francisco, sino que son principios que nos deben de llevar a la acción en los medios donde les mencionaba ahorita, la escuela, el trabajo, en los medios en los que estamos los laicos, ¿verdad? Y aquí los principios, 5 principios de la doctrina social de la iglesia, que tienen que ver con evangelizar a la sociedad, pues es el más básico, ¿no? La dignidad de la persona, que nace en la concepción cristiana, porque somos hijos de Dios, somos hijos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si nomás pensamos eso siempre que vayamos a hacer algo en lo social, de que a lo mejor tenemos una parte que no está de acuerdo con nosotros, pero pensamos que esa parte también es hijo de Dios o también es hija de Dios, y que en un momento dado se nos va a pedir cuentas de nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, si todos pensáramos eso, pues entonces seríamos otras, o tendríamos otra comunidad, ¿verdad? Porque veríamos no solamente por nuestro propio interés, sino también por el de la otra persona. Otro principio es el de la igualdad. Igualdad de entrada. Esto es importante, ¿no? No es una igualdad de salida, sino una igualdad de entrada. Eso quiere decir que, pues, que somos personas que somos iguales ante los ojos de Dios, ¿verdad? No quiere decir que si una persona se esfuerza y la otra no, pues San Pablo nos dijo, ¿verdad? El que no trabaje, que no coma, ¿verdad? Ahora,
esa no es igualdad de salida, no es igualdad de resultados, pero sí igualdad de condición y de dignidad, ¿verdad? Claro que si mi hermano se esfuerza y después necesita ayuda, se la voy a dar como hermano, ¿no? Como solidario que soy con él, como por el amor fraterno que nos tenemos, pero entra en ese esquema, no a forzar la igualdad, no importa qué tanto te esfuerces o no. La otra es libertad, ¿verdad? Porque pues Dios mismo no nos forza a que lo amemos, ¿no? Sino que nos da la libertad de, de religión, de conciencia, de escogerlo o no escogerlo, de quedarnos con él o no, ¿verdad? A los mismos apóstoles les dio libertad, ¿verdad? En la hora de la crucifixión, algunos escogieron estar con él, uno de traicionarlo, uno de estarse con él en la cruz, ¿verdad? Entonces, esa misma libertad que nos enseña Dios, nosotros la debemos de llevar a lo social, ¿verdad? Donde las personas tengamos libertad, libertad de religión, por ejemplo, libertad como mejor nos parezca, ¿verdad? Yo a mi hijo, yo lo quiero educar con los principios y valores que yo creo que son mejor para él o para ella, ¿verdad? Fraternidad, recordando que somos hijos de Dios, todos, y que somos hermanos y que en algún momento vamos a tener que rendir cuenta de mi hermano. Y sociabilidad, porque pues vivimos en sociedad, ¿verdad? No estamos en cuevas viviendo aislados, sino que nuestro Señor nos enseñó el Padre Nuestro, ¿no? No nos enseñó el Padre mío, nos enseñó el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque quiere que oremos juntos, que estemos todos juntos. Nos enseñó lo social, a vivir en comunidad. La metodología de la doctrina social de la Iglesia: ver, juzgar y actuar. La observación de la realidad, juzgar utilizando estos principios inamovibles de los que hablamos, estos 5 principios de la doctrina social de la Iglesia, y actuar, ¿verdad? Porque dijimos que la doctrina es una doctrina de acción, ¿verdad? Es una doctrina de saber comportarnos y saber actuar. Es una doctrina de acción, no es para dejarla en nuestra mente nomás, sino es para que se haga viva y se encarne en nosotros, ¿no? Que seamos los brazos actuantes de Dios en el mundo. ¿En qué ámbitos opera la doctrina social de la Iglesia? Bueno, en el ámbito de la persona, en cuanto a los derechos humanos, en cuanto a los derechos de la persona, los derechos como trabajadores, los derechos de asociación, ¿verdad? En el ámbito de la familia, los derechos como familia, los derechos, por ejemplo, al descanso, a las vacaciones, el derecho de los hijos a tener a sus padres con él, que a veces creemos que es al revés, ¿no? Creemos que el derecho es el del padre a tener hijos, y no, más bien el derecho es de los hijos a tener a sus padres. Yo nunca he conocido un niño que no quiera conocer a su papá y a su mamá biológico, ¿no? Es algo natural. Entonces hay derechos que son propios de la familia, derechos que son propios del trabajo, ¿no? Se derivan de la dignidad de las personas y de la dignidad de poder, del derecho de poder sostener la vida. Entonces, el derecho a tener un trabajo que cubra las necesidades básicas y un poquito más de, de lo que se requiere para tener un poco de esparcimiento, un poco de diversión, descanso suficiente y si se puede poquito más también, claro que sí, ¿verdad?
en el ámbito de la economía, en cuáles no todos los sistemas económicos tienen el mismo valor. Hay sistemas muy malos y hay sistemas que son menos malos y que pueden llegar a ser buenos si se aplican bien. Entonces, pues en el ámbito de la economía es un ámbito de mucho interés de la doctrina social de la Iglesia. La cultura, que pues es una manera de expresión de los pueblos, es una manera de ser que se puede manifestar sin duda en las artes, en la música, en el teatro, en el cine, pero la cultura también se puede manifestar en el trabajo, en la manera de hacer las cosas, en la manera de organizarse. La cultura es lo que decimos y lo que hacemos y lo que pensamos como pueblo, como persona. Entonces, este es un área de interés de la doctrina social de la Iglesia. La política, ¿por qué? Porque ahí se gestan las leyes, ahí se gesta el gobierno, ahí se dan las condiciones para que la igualdad se lleve a cabo en el campo cultural, en el campo económico, en el campo del trabajo, en el campo de la familia, en el campo de la persona. La política es importantísima porque engloba todo lo que la doctrina social de la Iglesia propone. Ahí se gestan las reglas, ¿no? Y no se debe entender solo como los políticos, sino como todo el conjunto del pueblo que nos interesamos en la política y que hacemos que se dé la política que nosotros queremos, ¿no? Las leyes que queremos, los gobiernos que queremos en los niveles municipal, estatal, a nivel de país y también inclusive a nivel mundial, ¿no? En las organizaciones internacionales como la ONU y como la OEA y como otras organizaciones de política internacional. Estos los fundamentos que tiene la doctrina social de la Iglesia, pues ya lo hemos platicado bastante, ¿no? Que empieza con la dignidad de la persona y luego esas dignidades nos llevan a buscar el bien común y a trabajar por él, ¿verdad? O sea, el bien, cuando decimos bien común es bien de la comunidad, ¿verdad? Bien de todos, ¿verdad? Ir avanzando juntos, no ir dejando a nadie atrás, porque todos tenemos dignidad, no ir dejando atrás a los viejitos, a los que ya no producen, a los bebés incómodos, a, al, a los personas con capacidades diferentes, sino ir avanzando todos, ¿no? Que sea un desarrollo inclusivo, ¿verdad? A todo tipo de personas, ir acompañándolos, ¿no? Y esto incluye a los que piensan diferente a nosotros, ¿verdad? Porque pues necesitamos verdaderamente comportarnos como una fraternidad de seres humanos. La subsidiariedad es un fundamento de la doctrina social de la Iglesia que pues pudiéramos platicar nomás de ese solo fundamento aquí una hora, y es prácticamente que no hagas algo por alguien que pueda hacer por sí solo, ¿no? La entidad mayor, nosotros como papás no debemos de abrocharle los zapatos a nuestro hijo si él ya se los sabe abrochar solo, ¿no? No le debemos de dar de comer en la boca si ya lo puede hacer él solo. El gobierno hace lo que la sociedad no puede hacer por sí misma, pero no hace lo que sí puede hacer, ¿no? Entonces, el gobierno debe de limitarse a hacer solo lo que la sociedad no pueda hacer por sí misma. Por ejemplo, departamento de bomberos, ¿no? Necesitamos que el gobierno lo organice, si no, pues cómo no podemos tener
cada quien nuestro departamento de bomberos individual, el alumbrado público, la policía, los semáforos, los sistemas de irrigación, muchas veces algunos servicios básicos que a lo mejor no son tan buen negocio. Entonces, la subsidiariedad es que la entidad mayor no haga lo que la entidad menor puede hacer por sí misma. Y la solidaridad, ¿no? Esa fraternidad, esa hermandad, esa unidad como hijos de Dios, o como simplemente meros seres humanos que vamos caminando juntos, ¿no? Y la finalidad de la doctrina, pues es doble, ¿verdad? Es religiosa porque, pues, busca evangelizar, busca demostrar lo que es ser una persona cristiana, congruente, lo que es la verdad en lo que uno ve como verdad, ¿verdad? Y que reconoce como verdad. Y se busca una evangelización de esa manera. Y también, pues, una finalidad moral, ¿verdad? De que nos comportemos, de que ese pensamiento religioso, esa vivencia religiosa, ese espíritu religioso, se concrete en mi trabajo, en mi escuela, en mi universidad, en el gobierno, en la sociedad, ¿verdad? Entonces, la doctrina tiene esa doble finalidad. Finalmente, les quiero poner este discurso de San Juan Pablo II el Grande, que nos decía que cuál era nuestro afán, ¿verdad? En la doctrina social de la Iglesia. Y dice, está dirigido únicamente por motivaciones religiosas y morales. Es lo que estábamos viendo como finalidad, ¿verdad? La finalidad religiosa y moral. ¿Para qué? Para llevar una vida digna, ¿verdad? Digna del hombre. Y esta es la misión de la Iglesia, ¿verdad? Entonces, ahí nos lo dice el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Es una finalidad religiosa, moral, para lograr una vida digna, ¿verdad? Y el Papa Francisco nos habla de desatar procesos, ¿verdad? Dice él, hay que desatar procesos, ¿verdad? Dice, y que no nos importe si los frutos no los recogemos nosotros, ¿verdad? Sino que el mero enfocarnos nosotros en los procesos nos va a dar esa felicidad, ¿verdad? Como veíamos al principio, ¿no? De que buscamos la felicidad en el saber comportarnos y en el saber hacer, ¿verdad? Entonces, el Papa nos habla aquí de que hay unas fuerzas secretas, ¿verdad? En el bien que se siembra. Entonces, esas fuerzas, pues, son las que debemos de andar buscando que nosotros tengamos para poder, pues, transformar la sociedad, ¿verdad? Para poder evangelizar lo social. Pues es todo lo que tengo para ustedes. No sé, Jorge, si de aquí que siga. Muchas gracias, Luis Eugenio. Aquí lo que sigue es que la gente pues pregunte, los que están en la sala de Zoom y los que están también en nuestras redes sociales. Adelante, Sara, por favor. Activa tu micrófono. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Luis Eugenio. Oye, ahorita en este último planteamiento del Papa Juan Pablo II, me llamó mucho la atención ahí exactamente en donde dice que nuestra intención, dice, no nos mueve ninguna intención de interferencia política o de participación en la gestión de los asuntos temporales. La pregunta es, Juan Pablo II en este mensaje está hablando a título personal, que a él o como iglesia
jerárquica, no entiendo, no nos mueve esa intención, porque a mí como laico, yo sí tengo o puedo tener una intención política de participación en los asuntos temporales, como que a mí no me queda como muy claro, o siento que es hasta contradictorio. Explícanos, Luis Eugenio. No, sí es así como lo menciona, maestra, de que está hablando a nombre de la iglesia, ¿verdad? De él en su posición de papa y de la jerarquía. Porque pues para nosotros los laicos ese es nuestro territorio, ¿verdad? El territorio de la moral, de evangelizar lo social, de los partidos políticos. Eh, Precisamente ayer estaba oyendo una estación de radio donde habló una persona de Corea a un programa católico en Estados Unidos y estaba mencionando de un sacerdote en Nigeria que lo acaban de suspender porque aceptó un cargo público. Y entonces, pues, ¿por qué? Porque pues la ley canónica les prohíbe a los sacerdotes involucrarse y tomar puestos públicos, ¿verdad? Pero a nosotros los laicos, pues ese es nuestro medio, de ahí somos, ¿verdad? Gracias, Luis. Pero entonces, o sea, sí, pero no. O sea, la jerarquía, por decirlo de alguna manera, no tiene esa intención de injerencia en el ámbito de la contienda política, porque también yo creo que hay que delimitar eso, ¿no? Política hacemos todos, pero a lo mejor grilla política para obtener un puesto político, una candidatura, un puesto de elección popular, pues la jerarquía tiene, ¿cómo dijiste que tiene un impedimento qué? Canónico, algo así, ¿no? Dijiste. Sí. Pero la iglesia sí participa desde, dijéramos, en otro modo, de otra forma, ¿no? En la política, sí participa, aunque no en lo partidario. Sí, pues digo, de hecho, pues toda la doctrina social de la iglesia es para darnos esas luces, ¿no? Para darnos esos principios, esos valores y esa orientación que ha cultivado a raíz pues, de 2000 años de estar caminando con los hombres, ¿no? Entonces, sí tiene un interés en la doctrina social eh, y tiene su propia doctrina social de la iglesia, ¿verdad? Entonces sí nos da luces, sí nos da no sombra, sí nos da luces, sí nos da guía, nos orienta a los laicos, que es cuáles son los derechos de las personas, los derechos de la familia, inclusive hasta sistemas económicos la iglesia se ha pronunciado en contra del comunismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues obviamente que a los comunistas pues no les gustó. Entonces, sí hay pues inclusive hasta injerencias fuertes, ¿no? Como esa, decir, el comunismo no sirve, ¿verdad? Sí hay una participación muy clara, pero el decir eso no quiere decir que quieran ellos ir a derrocar un gobierno y a, y hacerse ellos los gobernantes y a imponer un sistema que a ellos sí les guste, ¿no? Sino que lo denuncian porque atenta contra los derechos del hombre, atenta contra los derechos del trabajo, de la familia, ¿verdad? Entonces, como dice usted, sí, pero no, ¿verdad? O sea, sí quiere ingerir, pero no por el poder, sino por la orientación hacia tener sistemas que estén alineados con las verdades y las libertades del hombre. Oye, y también, bueno, no sé cómo la veas tú lo siguiente. Aquí dice el mismo texto que únicamente mueve por cuestiones religiosas y por cuestiones morales para que todos puedan llevar una vida digna del hombre. Yo estoy pensando ahorita también en la participación que la iglesia jerárquica ha tenido, por ejemplo, en la defensa de las víctimas de alguna situación, ¿no? Por ejemplo,
las víctimas o los migrantes, ¿no? Que sufren tanto y que ocurren tantas cosas y que van en una situación, pues, indigna, que no va con su naturaleza, y entonces la iglesia sí tiene una, la iglesia jerárquica y los laicos, ¿no? Sí tienen una participación muy fuerte en señalar, por ejemplo, todos estos males de la humanidad, y bueno, que luego algunos han llegado al martirio, ¿no? Por la defensa de los derechos humanos, por decirlo de alguna manera, la defensa de la dignidad de la persona, y todos estamos como preocupados por esos males y por lo tanto también participamos. Y mi pregunta sería esta, Luis Eugenio, entonces, ¿nos interesa el bien o nos interesa la defensa en contra del mal, de los males de la sociedad? Bueno, pues nos interesa el bien, obviamente, porque queremos, ese es el ideal al que caminamos y al que queremos. Yo estoy aquí en el Paso, Texas, y nuestro obispo es el encargado a nivel nacional de los temas de migración, ¿verdad? Y aquí en el Paso, pues, ahora en este invierno, pues, teníamos temperaturas de 7, 8, 9, 10 grados bajo cero, y los migrantes estaban en las banquetas, ¿verdad? Eh, Ahí pasando las noches, y pues eh, la comunidad del Paso es una comunidad que ayuda mucho a los migrantes, y que nos organizamos y vemos, y se trata de meterlos todos a los albergues, y es una comunidad muy solidaria con el migrante, porque pues, para empezar, aquí casi todos somos migrantes, ¿verdad? Entonces, sí queremos caminar hacia a lo que está bien, y también hay otra lucha de combate del mal, también directo, ¿verdad? Aquí yo participo en la Liga Binacional Pro Vida y Pro Familia, y en 40 días por la vida, ¿no? Entonces vamos a rezar afuera de las clínicas, y a dar la cara, ¿no? Y a veces la gente pasa y te apoya, y a veces te pasan diciendo cosas o aventando cosas, o echándote el carro. Entonces, pues también esa línea de acción hay, ¿verdad? El enfrentar al mal, y el dar la cara, y ser valientes, y pararse por la verdad, y manifestar el nombre de Cristo sin, sin, pues sin dobleces, ¿verdad? De frente, ¿no? Muchas gracias. Yo estoy pensando en que en estas cuestiones como las que estás mencionando de la defensa de la dignidad humana, de los niños por nacer, etcétera, también pues hay mucho que hacer, pero también la gente tiene miedo o tenemos miedo de enfrentarnos a situaciones como las que estás comentando. ¿Cuál sería, dijéramos, como la postura, ¿no? Frente a quienes tienen miedo, porque a veces eso es un riesgo o trae un riesgo, ¿no? Ante tanta violencia también que estamos viviendo, ¿no? Un clima tan polarizado. Sí, hace un par de años fuimos de vacaciones a la Ciudad de México, mi esposa y mis hijos, y les dije, bueno, vamos a ir de paseo todo el día, pero vamos a ir a rezar un rosario en una clínica abortista, ¿no? Y ahí estuvimos en la clínica, tenían una persona ahí, pues como, no sé si era guarura, pero no era muy amable ni nada, ¿no? Entonces, ahí estuvimos, y mis hijos, pues después de que ya pasó el rosario, que estuvimos ahí, y que estuvimos rezando por algunas gentes que estaban entrando, ¿no? Y que nos volteaban a ver, y que veían que estábamos rezando el rosario, y yo no sé si hayan tenido algún efecto o no,
pero pues nosotros ahí estábamos, ¿verdad? Y yo creo que eso es de lo que se trata, ¿verdad? Como dicen que la Madre Teresa decía que no estábamos llamados a ser exitosos, sino fieles, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que esa debe ser nuestra mentalidad, ¿no? En nosotros está en la lucha, ¿no? Ya en el Señor está la victoria. Entonces, pues nosotros, nuestro trabajo es hacer lo que nos toca y ya el Señor sabrá, ¿no? Si quiere darnos alguna probadita de victoria o no. ¿Alguna otra pregunta? Padre, por favor, adelante. ¿Qué tal? ¿Sí se oye? Sí, Sí, claramente. padre. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos por un lado, para comenzar. Eh, oye, yo tenía una pregunta más, o sea, obviamente todo lo que has dicho, estoy de acuerdo, me parece muy valioso, etcétera, ¿no? Pero por meter ahí una pequeña espina y decir, oye, pero ¿cómo pones esos, lo que tú llamas principios? No los pone en el compendio de la doctrina social como principios, sino que pone otros, como la subsidiariedad, la solidaridad que tú pusiste como fundamentos. A ver, ¿por qué le cambiaste el nombre? ¿Cómo está? A ver, entonces, como decir un reto para explicar un poquito más. Dale, saludos. Gracias, padre. Em, sí, en realidad estuve revisando así todas mis notas, padre, de todas las clases que tomé y aquí me está metiendo medio en un aprieto porque tendría que verlo mejor, ¿verdad? No estoy muy seguro no lo saqué lo saqué de las clases, ¿verdad? Como lo pusimos aquí. Entonces, si vemos dignidad, igualdad, libertad, fraternidad, sociabilidad, pues está, y vemos acá los fundamentos, a ver, dignidad, pues ese sí está como principio. Bien común, pues está aquí la sociedad, ¿no? Y la sociabilidad. Subsidiariedad y solidaridad, pues también son pues están en fraternidad y en sociabilidad, ¿verdad? Entonces yo creo que es una cuestión semántica, padre, ahí. Voy a pulirla para que quede más clara. Padre, ya aquí está generando pensamiento. No me vaya a bajar la Es Eugenio, calificación. reflexión. Ya me la dio, ya. Oye, Luis Eugenio, yo tenía digo, la explicación es teórica. A mí me gustaría, no sé si nos puedas poner más claro hay ahí, nos hablaste de algunos valores contingentes, de otros, si quieres ponerlos ahí, ¿lo buscas en tu presentación? Que son de acuerdo, a ver. Estos. Ahí está, ¿no? Ajá, la triple orientación. ¿Nos podrías dar algún ejemplo de cada uno, de la validez permanente, de la contingente y de la de acción? Sí, pues por ejemplo, los de la validez permanente es la dignidad de la persona, ¿no? Ahora sí que aquí en China, ¿no? Las cuestiones contingentes, déjame ver si se me ocurre alguna. Por ejemplo, yo creo que el, el tema, por ejemplo, del racismo es validez permanente, ¿no? O el de la migración, por ejemplo.
El de la migración, yo creo que puede tener sus bemoles, ¿no? Por ejemplo, yo estoy a favor de la migración, pero estoy a favor de una migración ordenada, ¿no? Por ejemplo, voy a los albergues de los migrantes, a ayudar a los migrantes, y los quiero, y quiero que estén bien, y quiero que vengan a buscar una mejor vida acá, pues a Estados Unidos, pero estoy a favor de que se haga eso de una manera ordenada, ¿no? Que no sea una manera desordenada. Entonces, pues son toques, ¿no? Son detalles del principio, ¿no? El principio es la solidaridad con los hermanos, la fraternidad, pero no está peleado con el orden, ¿verdad? Entonces, pues es una contingencia que se puede tomar en cuenta, ¿no? Y pues de acción, mientras nos ponemos de acuerdo en cómo ayudamos al migrante, pues ayúdalo, ¿verdad? Ayúdalo, dale casa, dale comida, ya está aquí. Me tocó una vez un migrante que me pidió mi celular para hacer una llamada creo que era Guatemala, y avisarle a su abuelita que ya había llegado hasta los Estados Unidos. Y no sé si estaba llorando más él o yo, porque estaba muy, pues es toda una odisea, ¿no? El venir desde Guatemala hasta Estados Unidos. Y entonces, pues yo creo que ese sería, por ejemplo, un ejemplo de cómo puede tener sus contingencias un principio. Ok, muchas gracias. Fíjate que aquí en Facebook tenemos una pregunta de Mayra Saldívar de García. Es como lo está afirmando, pero creo que se puede también tomar como tal, ¿no? Dice, en cuestión de modelos económicos, mencionaban el comunismo condenado por la Iglesia. También hemos escuchado al Papa Francisco condenar el capitalismo que no mira a la persona. No sé qué opinión nos tenga. Sí, totalmente de acuerdo. Un capitalismo salvaje, ¿no? Un capitalismo que no toma en cuenta la dignidad del hombre y ahí como mencionabas al principio, yo participo ahorita, ya no estoy muy activo, pero he participado en USEM, en la Unión Social de Empresarios Mexicanos, y ahí el lema es por empresas altamente productivas y plenamente humanas, ¿verdad? Entonces, pues eso es a lo que aspiramos, ¿no? En un modelo cristiano de empresa, a ser muy productivo, pero también muy humano, ¿verdad? Y muy inclusivo. Ir caminando todos juntos para, eh, para avanzar todos, ¿no? Que nadie se quede atrás. Ok, oye, yo tengo una pregunta. Tú, pues eres empresario, tienes una empresa, ¿no? ¿Nos Sí, podrás decir de manera práctica cómo has aplicado alguno de estos principios en la misma? sí, fíjate que yo mi proyecto de la maestría lo hice en mi empresa y empezamos dando 10 temas de doctrina social de la iglesia que tenía que ver con la empresa, eh, y cosas muy prácticas, por ejemplo, hablándoles de lo que era la economía, de lo que eran los derechos del trabajador, por ejemplo, las vacaciones, cuando están una mujer embarazada, cuáles eran sus derechos. eh, y hicimos un repaso de la doctrina social de la iglesia en cuanto al trabajo, a cómo el trabajo no solamente es remuneración económica, sino también es una manera de expresión, de cultura, para las personas que están allí, cómo se aplica la libertad dentro de la empresa, cómo no debe uno de no permitir esa libertad que se exprese en diferentes formas de hacer las cosas.
Entonces hicimos un tipo taller de principios de la doctrina social de la iglesia y creo que hemos tenido muy buenos resultados. También la maestra Sara me recomendó contratar una trabajadora social que, que hiciera un estudio. Bueno, iniciamos con un estudio socioeconómico de los empleados. Y lo primero que investigamos es si tenían suficiente sueldo para cubrir sus necesidades básicas y un poco más. Entonces, afortunadamente o providencialmente más bien, todos, todos estaban arriba de lo que necesitaban. Y luego hicimos también un estudio de necesidades especiales que tenían. Por ejemplo, uno salió que tenía un problema de salud X y otra persona tenía, o varias personas tenían problema con alguna adicción, que a mí me sorprendió mucho que las declararan, ¿verdad? O sea, que dijeran, yo tengo esta adicción, yo tengo esta adicción. Entonces, pues, lejos de afectarles, les hemos estado ayudando para que luchen contra esas adicciones. Las personas que salieron con alguna enfermedad, les estamos ayudando a darles seguimiento médico y estamos pendientes de su seguimiento y de hecho teníamos una persona en particular que ahorita ya tiene bajo control su enfermedad y ha bajado de peso y está tomándose sus medicinas correspondientes. Entonces, pues todo esto nos ha ayudado a hacer una mejor empresa, a ser más productivos, a ser más humanos, y que la gente no se quiera ir. Muy por el contrario, los que se han llegado a ir por alguna razón, el 80-90% regresa pidiéndonos empleo después de que se van. Entonces, yo creo que pues ha sido muy exitoso, ¿verdad? A veces pensamos los empresarios que estas cosas cuestan, ¿no? Que nos va a costar el por ejemplo, el pagarle a la trabajadora social, pero la realidad de las cosas es de que se pagan solos y más, ¿no? Y aparte pues que hacemos lo que está bien, ¿no? Ujú. Ok, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Aquí en la sala de Zoom. Pues si no hay más preguntas, deberíamos por terminado el programa. No sin antes mencionar que, pues como ya se ha comentado aquí, Luis Eugenio es uno de los... Ah, bueno, aquí ya levantaron. Ah, Luis Eugenio está con la carita de sonrisa, ¿no? Entonces, Luis Eugenio es uno de los egresados de la primera generación de la maestría en doctrina social. Ya está por terminar pues ya terminó, van a titularse ahora los siguientes. Y pues estamos todavía a tiempo de alguna inscripción. Entonces, si alguien está interesado en tomar la maestría en doctrina social, le pedimos que visite la página de la UBAC. Así está la UBAC en Morelia y busque la opción o la oferta. Es las ofertas ejecutivas. Y ahí va a encontrar la maestría en doctrina social para que ahí mismo vea los requisitos. Todo es en línea, se tiene que escribir en línea. No hay que ir, básicamente hay que ir. Yo he ido 2 veces ahí a Morelia y no sé, tú, Luis Eugenio, has ido más de una vez, pero eso es algo bien interesante. Es ejecutiva completamente, es en línea y los costos son muy accesibles. Además, creo que si ahí hacen una petición, pues también pueden obtener alguna beca y se empieza la semana que entra. Entonces, pues están todavía muy a tiempo, ¿no? De inscribirse. Vean el plan de estudios y una cosa que no dice ahí la página del OVAC es la calidad de los maestros. Eso les recomiendo muchísimo. Son maestros de
pues del mejor nivel, con mucha experiencia, pero además con un gran acompañamiento. No sé si tú puedas decirnos algo de tu experiencia como alumno. Pues sí, nos tocó ver durante la pandemia, ¿no? La verdad que se fue bien rápido y como dices tú, la calidad de los maestros, pues es muy alta y aparte con mucha experiencia, ¿verdad? Con mucha autoridad y yo la recomiendo mucho. Yo les recomiendo que, que lo intenten, que lo hagan. eh, pues es una buena inversión porque sobre todo a los que nos gusta lo social, sea en la empresa, sea en la escuela, sea en partidos políticos, y que no creamos que, que por poner cosas en los medios sociales ya soy político, ¿no? Sino que va mucho más allá, ¿no? Pues yo diría que la calidad y la caridad de los maestros, ¿no? Porque luego hace uno ahí, anda yo le pido ayuda y la verdad siempre están dispuestos, siempre están generosamente ayudando a los alumnos, ¿no? Sí, Y sí, sin demeritar la calidad educativa y la exigencia. sí, la exigencia, ¿no? El que, pues, si tienes que hacer tu chamba. Así es. Y comentarles que, digo, por ejemplo, el Eugenio es ingeniero, yo también estudié en ingeniería y tenemos compañeros que estudiaron, que son abogados, algunos que son filósofos, algunos sacerdotes, algunas religiosas, pero de todo, ¿no? Gente implicada con la educación y incluso si no tienen la licenciatura terminada, pues pueden obtener un diplomado, ¿no? No obsta para que estudien la maestría. Esta sería el aviso principal y comentarles que Dios mediante la semana que entra tendremos aquí a otra persona que también terminó la maestría, que nos va a platicar. Han sido 3 pláticas consecutivas, las que hemos tratado de profundizar un poquito en la materia. La semana pasada tocamos el tema de las fuentes, ¿no? De dónde nace, que ya también lo mencionó Luis Eugenio, la doctrina social se inspira tiene su origen en la Sagrada Escritura, en el magisterio, en la tradición y en el magisterio. Después estamos viendo aquí ya algo un poquito más práctico, los valores, los principios, la aplicación. Y la semana que entra vamos a tener aquí a Tomás Pichardo que nos va a hablar básicamente el tema se llama la iglesia en salida, ¿no? Que es la participación de los laicos en el mundo. Entonces, esa es la siguiente plática y dentro de 15 días mediante vamos a tener aquí a Lionel Funes, que nos va a dar la segunda parte de su análisis cada vez más interesante de lo que está pasando en América Latina. Y como nos dijo él, nada hay nuevo bajo el sol y en América Latina van sucediendo las cosas una tras otra, ¿no? Entonces es bien interesante estar enterados porque luego hay cosas que suceden por otro país y terminan replicándose en el propio, ¿no? Pues es todo, Luis Eugenio, muchas gracias por tu participación. Esperemos tenerte que no sea la única ocasión y que a ver si la siguiente ocasión nos puedes platicar acerca de tu proyecto con más detalle de la aplicación, ¿no? Y agradecer a Vianey Funes, a todo el equipo que nos han acompañado aquí. Pues buenas noches y los esperamos, primeramente Dios, en una semana. Gracias, buenas noches.